comienza con una atmósfera visual y sonora que evoque un sueño. Nació con bigote, aunque él todavía no lo sabía. Fue un niño que lloraba con estilo. Salvador Felipe Jacinto Dalí I Domènech llegó al mundo el 11 de mayo de 1904 en Figueres, una pequeña ciudad catalana donde el sol parecía derretirse igual que los relojes que más tarde pintarían su fama. Su padre era notario, severo, racional, enemigo de lo absurdo. Su madre, en cambio, lo adoraba, lo protegía y lo convenció de que estaba destinado a algo más grande que la vida cotidiana. Pero Dalí nació con una sombra, con un secreto sobre sus hombros. Su hermano mayor, también llamado Salvador, había muerto antes de que él naciera. Los padres le contaron desde pequeño que él era la reencarnación de ese hermano perdido. Dalí lo creyó, o quiso creerlo. Y ese espejo roto entre el yo y el doble, entre la vida y la muerte, entre el arte y la locura, lo acompañaría para siempre, marcando cada trazo de su pincel. Desde niño, Dalí dibujaba el viento. Llenaba cuadernos con líneas imposibles que desafiaban la lógica. A los 6 años dijo que quería ser cocinero. A los 7 que quería ser Napoleón. A los 10 que quería ser inmortal. En su adolescencia ya pintaba con una técnica impecable, obsesionado con los viejos maestros, con la luz de Velázquez y los sueños de El Bosco. En la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, Dalí no pasó desapercibido. Vestía de manera extravagante, llevaba el pelo largo, calcetines de diferentes colores y proclamaba que ningún profesor estaba a su altura. Lo expulsaron por insubordinación justo antes de su examen final. Con una arrogancia que ya era legendaria, declaró: «Ninguno de ustedes está calificado para examinarme». Y, visto en retrospectiva, probablemente tenía razón. En la célebre residencia de estudiantes conoció a 2 almas gemelas en rebeldía: Federico García Lorca y Luis Buñuel. Con ellos conspiró contra lo aburrido. Juntos soñaron con un arte que rompiera las fronteras de la razón. Dalí fue amigo, objeto de deseo y rival de Lorca, a quien admiró profundamente. Pero su verdadero, absoluto y definitivo amor aparecería un poco después, envuelta en perfume francés y una mirada que prometía un universo entero. Gala Eluard. Gala era la esposa del poeta Paul Eluard, la musa de los surrealistas. Dalí la vio y se desarmó. Ella era rusa, inteligente, 10 años mayor y tan enigmática como un espejo empañado. Se convirtió en su amante, su esposa, su modelo, su administradora, su todo. Gala fue la sacerdotisa del culto Dalí. Ella organizaba sus contratos, cobraba sus cuadros, controlaba su vida íntima y profesional. Él mismo lo decía: sin Gala, Dalí no existiría. Y tenía razón. A ella le dedicó su firma, su fortuna y, sobre todo, su delirio. Dalí se unió oficialmente al movimiento surrealista en los años 30, apadrinado por su fundador, André Breton. Pero la convivencia duró poco. Pronto lo expulsaron. Era demasiado excéntrico incluso para los surrealistas. Su talento para la autopromoción, sus ambiguas simpatías políticas, todo irritaba a la vanguardia parisina. Breton lo rebautizó con un anagrama mordaz: Ávida Dollars, acusándolo de avaricia. Dalí, lejos de ofenderse, respondió con una sonrisa y un lingote de oro pintado, porque Dalí no solo quería ser artista, quería ser un mito viviente. Vestía capa, bastón y un bigote afilado como una ironía, apuntando siempre a las 10:10. Dormía con una llave en la mano para despertarse justo antes de caer en el sueño profundo, ese instante mágico donde la realidad y el inconsciente se tocan. Decía que sus cuadros eran fotografías de sueños pintadas a mano. Desarrolló su propio método, el paranoico crítico, para crear imágenes dobles, visiones múltiples, realidades paralelas que se escondían a plena vista. De esa obsesión nacieron obras que el tiempo ya no puede olvidar. La persistencia de la memoria, con sus relojes blandos derritiéndose como queso bajo el sol catalán. El gran masturbador, donde el deseo y la angustia conviven en un paisaje onírico. Cristo de San Juan de la Cruz, suspendido desde una perspectiva divina, casi cósmica. O el larguísimo título de El sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, donde Gala duerme mientras 2 tigres saltan desde lo imposible. Pero más allá de la pintura,
Dalí fue un torbellino creativo. Fue escultor, diseñador, escritor y cineasta. Colaboró con su amigo Buñuel en dos obras maestras del cine surrealista, Un perro andaluz y La Edad de Oro. Trabajó con Walt Disney en un corto animado llamado Destino, que no se completó hasta medio siglo después. Diseñó joyas, muebles, logotipos. Sí, el de Chupa Chups, ese caramelo que ha chupado medio planeta, lleva su firma. Dalí vivía rodeado de objetos imposibles que él mismo creaba. Un sofá con forma de labios, un teléfono langosta, un reloj que se doblaba en los estantes de su casa, como si la gravedad fuera solo un capricho. Dormía poco, hablaba con un acento inventado, una mezcla de catalán, castellano y francés, y pintaba como si el lienzo fuera un espejo líquido donde contemplar su propio ego desbordado. Sus excentricidades eran puro teatro. Una vez, llegó a una conferencia en Londres con un traje de buzo, casco incluido, afirmando que así se sumergía en las profundidades del inconsciente. Casi se asfixia en el intento. En otra ocasión, dio una charla sosteniendo un bastón del que colgaba una taza de café con hormigas vivas como decoración. Dalí no hacía performance. Dalí era la performance. Con los años, su relación con Gala se volvió más compleja y tensa. Ella se refugió en su castillo de Púbol, un regalo de Dalí, donde él solo podía entrar con una invitación escrita. Aún así, la siguió adorando hasta el final. Cuando ella murió en 1982, el universo de Dalí se derrumbó. Intentó dejar de comer. Dijo que ya no tenía ganas de vivir porque su vida entera había sido Gala. Se retiró a su castillo, donde pasaba los días rodeado de recuerdos y espejos. En 1984, un incendio en su habitación casi lo consume. Se salvó, pero quedó muy debilitado. Murió 5 años después, el 23 de enero de 1989, en su Figueres natal, a los 84 años. Pidió ser enterrado bajo la cúpula de su propio museo, el Teatro Museo Dalí, un templo diseñado por él mismo como una obra de arte total, un lugar donde el visitante no entra a ver cuadros, sino a adentrarse en la mente del genio. Y allí sigue, bajo el suelo, bajo el ojo abierto del surrealismo, durmiendo entre los cuadros que lo soñaron. Salvador Dalí no fue solo un hombre, fue un sueño que decidió pintarse a sí mismo, un científico del delirio, un arquitecto de imágenes imposibles, un niño que nunca dejó de jugar con la realidad hasta que la realidad, finalmente, se rindió. Quizá la mejor definición de su vida sea una de sus propias frases. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. ¿O acaso lo estaba? ¿O acaso todos lo estamos un poco cada vez que miramos un reloj y sentimos que el tiempo se derrite entre nuestras manos? Porque Dalí no pintó relojes blandos, pintó el tiempo mismo, convertido en un sueño del que todavía no hemos despertado. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mente de un genio. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta pronto